No, it's not better. No. What's wrong with you? Witamy na zespole. Jestem Benjamin i dzisiaj... Hola, la puta madre. Witamy w zespole. Jestem Benjamin y dzisiaj... ¿Por qué lo decían polaco? Bienvenida a toda la banda. Yo soy Benjamin y en el video de hoy les voy a decir 6 cosas que para mí me llamaron la atención de los polacos, que son cosas que son distintas en nuestra cultura y se los quería comentar. Está Domi ahí bailando atrás. Pero bueno, se las quiero comentar para este video para que vengan preparados y es que tienen ganas de venir para Polonia. La primera cosa que más me llamó la atención es que acá hay que reservar citas para todos, básicamente. Si querés irte a cortar el pelo, si querés ir a hacerte un arito, si querés ir a hacerte un tatuaje, todo eso vas a necesitar reservarlo por internet. Acá les voy a dejar un video de las aplicaciones importantes para venir a Polonia, donde una de ellas se llama Booksy, que con esa podés reservar todo. Yo, por ejemplo, ahí reservo para cortarme el pelo y nada, reservás el día y el horario e incluso podés elegir que la persona que te corte el pelo hable español o inglés o bueno, polaco, que bueno, si hablas polaco sos crack, así que bueno, te va a servir. Bueno, ahí me comenta Domi de que acá en Polonia, en realidad en todos los salones de belleza de Europa del Este, están considerados como los mejores salones del mundo. In Eastern Europe. Yeah. Sí, del mundo. Sí, son los mejores salones del mundo. ¿Por qué? Porque tienen, ¿cómo se llama? Sanepid. Sanepid, exacto. que básicamente van a los salones y verifican que todo se esté cumpliendo. Todas las normas de higiene, todo que esté desinfectado, que usen guantes, todo que tenga el nivel que se merece un salón de belleza. In Western Europe there is no. En Europa del Oeste no hacen eso, no les importa. Así que bueno, eso si vienen a un salón de belleza acá, van a ver todo 10 puntos. Esa es la primera cosa que me llamó la atención, porque por ejemplo en Argentina uno va y se corta el pelo, hace la fila, ¿viste? Y se corta el pelo y listo. Y tardás 10, 15 minutos, no, 10 minutos no, ponele 20, 25 minutos en que te corten el pelo. Y acá en Polonia los turnos, por ejemplo, de cortarse el pelo duran 1 hora. Y literalmente dura 1 hora o incluso más y tienen que justificar esa hora de trabajo. Entonces, no sé, como que a veces quedan detalles que no los pasan por arriba y te dejan, viste, el pelo perfecto. Pero tienen que cubrir esa hora, tienen todo organizado con todos los turnos del día. Yo me acuerdo que antes de saber esto, fui a varias peluquerías, ponerle que a 3, acá en el centro de Cracovia, y me dijeron, no, tenés que reservar por internet porque está todo ocupado. Así que bueno, eso si vienen a Polonia lo tienen que tener bien en cuenta. Ah, bueno, con las uñas también. Domi hoy o mañana se va a hacer las uñas y necesita hacerlo. También lo hace por Booksy, por esa aplicación que les digo. La segunda cosa que a mí me llama la atención acá es que los domingos en Polonia, o al menos acá en Cracovia, pero me imagino que en todo Polonia, sí, en todo Polonia, cierra todo, excepto los restaurantes. Pero tienen que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, si un domingo se quedan sin comida, los supermercados van a estar cerrados, excepto los Żabka que están en todos lados. Pero bueno, no tienen todo. Pero bueno, acá los restaurantes de comida están abiertos al mediodía, a la noche, eso no hay problema. Pero tenés que tenerlo en cuenta si vas a hacer las compras, que los domingos va a estar cerrado, los locales de ropa, si vas a un shopping también va a estar cerrado. Así que eso es algo que llama un poco la atención. Incluso los supermercados grandes, acá por ejemplo en Bahía Blanca, donde yo nací, si vas al Walmart los domingos está abierto, pero acá los supermercados grandes incluso también están cerrados. Hay que tenerlo muy bien en cuenta eso. Otra cosa, vamos con la tercera cosa que me llama la atención de los polacos, es que acá en Polonia lo que es el transporte público, el tranvía, el colectivo, generalmente, si tienen la posibilidad los polacos de sentarse solos, lo van a hacer. Es muy común ver que está el polaco que se sienta del lado de la ventana y está el otro desocupado, pero nadie se sienta. O tenés a los polacos que directamente no se sientan del lado de la ventana, sino del lado del pasillo y no dejan que nadie se siente al lado de ellos. No sé por qué, pero a veces se ve.
De todos modos, si, eso sí, le doy la derecha a los polacos. Si está lleno el tranvía o el colectivo, ahí sí se sientan y ocupan todos los asientos. Pero si tienen la posibilidad de sentarse solos, los van a hacer. Y a veces, si son mala onda, no te dejan que te sientes al lado, se sientan del lado del pasillo. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, acá Domi me está explicando el por qué. Esto es porque si hay un fisura sentado, ahí no vas a tener ganas de sentarte al lado de él. O bien una señora o un señor mayor de edad. Ahí no, porque, no sé, para hacérsela más fácil. Pero en general yo veo gente joven que no le gusta sentarse con otra gente. Pero bueno, ahí está el motivo del por qué le gusta sentarse solos, según Domi. Otra cosa, nosotros los argentinos generalmente hacemos changas o algún otro trabajo además de nuestro trabajo original, como por ejemplo hacer comida y venderla, hacer unos sorrentinos y venderlo, pollo al escabeche y venderlo, lo que sea de comida y venderlo. Acá en Polonia eso no se puede. Nosotros tuvimos la idea de hacer empanadas y después venderlas, pero ¿quién lo controla, Domi? Mi papá. No, tu papá controla Sanepid. El papá de Domi controla si la comida está bien. I wasn't listening. No escuché, pero por las dudas el papá. No, acá, bueno, este tal Sanepid que comenté en el salón de belleza verifica que todo esté bien y necesitas una licencia especial para vender esta comida, si no, eso es ilegal. Esa es otra diferencia, un plus, porque no la contaba para este video, de la diferencia entre Polonia con Argentina. Van a ser 7 ahora. Vamos con la quinta cosa ahora, que es que los polacos de por sí no son tan expresivos. No son tan expresivos los polacos y no son de sonreír mucho. Es cierto lo que digo. Pero con familia y con amigos, sí. Con amigos y con... You saw my mom, she speaks like this. Sí, la mamá de Domi habla todo así. Bueno, con amigos y con familia los polacos sí sonríen. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo una vez que estaba en la parada del colectivo, esperando a que venga el colectivo. Yo estaba viendo chistes en Instagram o memes ahí en Instagram y me empecé a reír con uno que me causó gracia. Y yo estaba con los auriculares, pero viste que vos notás cuando alguien te está mirando. Y yo me empecé a reír así, así, y la gente alrededor mío, viste, me miraba así. Como, estás sonriendo. Como, ¿por qué? ¿Viste? Bueno, eso es raro acá, no se ve generalmente. Acá los polacos van más serios por la calle. Pero bueno, otra cosa que creo que la he comentado en otro de los videos es que cuando estuvimos en Argentina, en Bariloche específicamente, estábamos comprando chocolates. Y es muy común que en Argentina estás haciendo la fila y te pones a hablar con la persona de adelante o de atrás. Bueno, acá en Polonia no. O si te pones a hablar, no tocar, ¿viste? No hay contacto con la otra persona. Bueno. It is but with friends, not with people I don't know. Claro, bueno, si es con amigos sí, pero no es con personas que uno no conoce. En Argentina es muy común eso. Entonces estábamos haciendo la fila comprando unos chocolates y la señora delante nuestro de la nada se da vuelta así y me dice, no, porque los chocolates de Mamushka son mejores que los de Rapa Nui. Son los mejores de Bariloche. Y viste, nos miraba a mí y a Domi que estaba al lado mío. Y Domi, viste, así, como no entendía. Yo le digo, sí, está bueno. Bueno, ella no entiende mucho, viste, porque en ese momento Domi hablaba menos español. Le digo, no entiende mucho porque no habla tanto, viste, es polaca. Y le dice, pobrecita, no entiende nada. Y le toca así la cara, viste. Y Domi se quedó toda así petrificada. Una vieja puto. Decile, ¿cómo dijiste a la vieja esa? Se quedó todo así, ¿viste? Bueno, eso es algo acá en Polonia no se ve. Eso entre amigos y familiares sí, pero con desconocidos no. Ese es otro punto que me llama la atención de los polacos. Y ahora vamos con el sexto punto, que es la hora de comer. Como saben muy bien, acá en Polonia, la hora de comer
Es mucho más temprano que en Sudamérica o en Argentina por lo menos. No sé bien a qué hora comen en otros países de Sudamérica. Pónganmelo acá abajo en los comentarios, así me informan también. Pero acá a la hora de comer generalmente es ¿a qué hora es, Domi, la hora de comer? De cenar. De cenar o de obiad. No, de almuerzo y de cena. Almuerzo is lunch. Sí. Okay, lunch we eat like I eat right now, around like 1 or 2. El almuerzo es a la 1 o a Okay, las no, 2. 2, sorry. 2, 3. We eat lunch and it's like the biggest. Ah, a las 2, 3 comen el almuerzo, que es el plato más grande del día. And then in the evening around 6 or 7 we eat something small, like a small sandwich. Y después tipo 6, 7 comen un sandwichito chiquito y no comen nada más. Or like fruits. Ah, y no hay cena, no hay cena. There is no... Eso es cena, chiquito. Ah, o sea, desayuno, Desayuno es grande. desayuno grande. No comemos alfajores o... Claro, acá comen un desayuno potente, comen así huevos, yogur, frutas, todo eso. we eat a big lunch. Comen un almuerzo grande, tipo a las 2 de la tarde, 3, por ahí. And then we eat a small one. Y a las 7 comen algo chiquito. Bueno, eso tienen que tenerlo en cuenta si van a comer a la casa de alguien polaco, más que nada. Porque acá los restaurantes, eso está bueno, que abren durante casi todo el día, cierran tarde. Los restaurantes cierran alrededor de las 10 de la noche. Entonces, si vos querés ir a comer a las 8 o a las 9, vas a poder, pero no es lo más habitual. Acá generalmente se come más temprano. Bueno, de todos modos, en España y en Italia también comen tarde, así que esto es algo más típico de estos lados. Pero yo también lo empecé a implementar este último tiempo. Generalmente ceno a las 6 de la tarde, ponele, o sea, una comida grande tipo 6 de la tarde o 7, y después ya me voy a dormir y duermo mucho mejor, duermo menos lleno, duermo menos pesado, tengo mejor calidad de sueño. Y después me levanto y como un desayuno muy, muy bueno. Fruta, huevo, pan, todo eso, mate. Y con eso estoy bien. Así que bueno, yo lo recomiendo y es otro punto diferente entre Polonia y Argentina. Y ahora vamos con el séptimo punto, con el último punto, que es que acá en Polonia no existe la siesta. Va, en realidad existe, pero estoy hablando acerca de los locales. Acá en Polonia no, los horarios son horario corrido de todos los locales. Es decir, vos podés ir a comprar algo a las 2, 3 de la tarde, 4 y está abierto. En Argentina es muy común que haya horario cortado, ¿no? Que abren a la mañana, cierran al mediodía y después vuelven a abrir en el horario de la tarde. Acá en Polonia no es así, acá abre todo de corrido y podés ir, pero como digo, exceptuando los domingos, que cierra todo, o la gran mayoría de los lugares. Y les voy a dejar un bonus más, otro dato que justo me acaba de comentar Domi cuando terminé de grabar el video, que es cómo hacen la fiesta los polacos, a qué hora empiezan. Acá los polacos, ¿a qué hora empiezan a hacer la fiesta? Hacemos el before La previa, a las 8 a las 8 hacen la previa, hasta 10. hasta las 10. And from 10, we party from 10 to like 4 or 5 a.m. Y después meten fiesta de las 10 como hasta las 4. Bueno, en Argentina es diferente, hacemos la previa, ponela a las 12 por ahí, después salimos al boliche tipo 2, 2 y media, 3. Y otro tema importante acerca de la fiesta es la bebida. Acá en Polonia, ¿cuáles son las bebidas principales? Vodka, beer and wine. Vodka, cerveza y vino. Esas son las tres más importantes. En Argentina tenemos la cerveza, tenemos el Fernet con coca, bueno, Campari con jugo, Gancia con Sprite, otros tragos que no son tan comunes acá. Bueno, vodka tomamos, pero no como en la medida que toman los polacos. Ponemos vodka con speed, vodka con jugo, vodka con Sprite. Acá... You go from the dance floor, you go to the table, you take a shot and you go back. Ah, bueno, estás bailando, después vas, te tomas un shot y después volvés a bailar, básicamente. Sí, en Polonia y en Argentina no. Y me acuerdo, hablando de eso, que cuando fuimos a Argentina, salimos a bailar con mis amigos. Que agarramos y bueno, yo me voy a pedir un Fernet con coca, bueno, yo una cerveza. ¿Qué hace Domi? ¿Qué se pide, Domi? Shot de vodka. Agarramos y vamos, y la chica, no sé si
si no entendió bien o quedó media atónita con esa pregunta, dice, sí, un shot de vodka, por favor, ¿viste? Se lo sirve y agarra Domi y hace, se lo toma así de una, se lo da, ¿viste? Y mi amigo Lea se quedó, ¿viste? ¿Viste? Como que no es tan común, al menos, ¿viste? Entre mi grupo de amigos. Y esa es otro bonus que les dejo de la diferencia entre polacos y argentinos. Ahora sí, me despido con esto y espero que les haya gustado. Y si fue así, denle un like y suscríbanse. Y si saben de alguna otra diferencia entre los polacos o acá en Europa del Este con los argentinos, pónganla acá abajo en los comentarios. Así también la comunidad sabe de estas diferencias. Seguro que hay un montón más, pero estas son las diferencias más importantes o las que más me llamaron la atención entre los polacos y los argentinos. Chao, chao.